Bienvenidos otra vez a estos videos. Es una serie que estamos trabajando acerca de la metodología de elaboración de proyectos de intervención. Y justamente vamos a estar hablando de los elementos más esenciales que contiene un proyecto. Como ya habíamos dicho en un video anterior, uno de los elementos del proyecto de intervención es justamente el planteamiento del problema. El planteamiento del problema contiene varios puntos a desarrollar. Esto es muy similar cuando realizamos una tesis o una tesina. El planteamiento del problema es tratar de entender el objeto de estudio y lo hacemos a través de ciertos pasos metodológicos muy importantes a describir. En primer lugar estaría la descripción. Ahorita vamos a hablar ampliamente de eso. En segundo lugar, la delimitación. En tercer lugar, las preguntas de investigación. Después, la justificación y al final, los objetivos. Varios autores plantean de manera muy sustanciosa el contenido de cada uno de estos puntos a desarrollar dentro del planteamiento del problema. Uno de los textos que yo te recomiendo mucho para poder ampliar más estos puntos es el texto de Metodología de la Investigación de Sampieri. Es como el gurú, es el libro de los libros, es casi como diríamos la Biblia de la metodología de la investigación. Así que yo les recomiendo que busquen ese texto y puedan profundizar. Bien, comenzaremos entonces con el primer punto del planteamiento del problema, que es uno de los elementos para desarrollar proyectos de intervención. La descripción es tratar de ubicar el objeto de estudio eh, de una problemática que se ha dado tanto en el pasado y en el presente. Tratar de encontrar como las raíces de la situación de lo que se ha venido dando, desde dónde se originó, a lo mejor un problema que se ha trabajado durante mucho tiempo en diversos países e incluso en diversas culturas, y ha habido una serie de respuestas, pero ese problema sigue siendo vigente. Entonces, es tratar de entender el objeto de estudio, pero desde una panorámica histórica, de atrás hacia adelante, de lo general a lo particular. En este punto de la descripción es muy importante ubicar y recolectar información de autores. Recuerda que debes utilizar APA. Ya te enseñé en algunos videos cómo citar con APA, pero es muy importante hacerlo, porque de esa manera nosotros podemos entender cómo se ha dado este fenómeno, cómo se ha explicado en anteriores, en situaciones anteriores, cómo se ha trabajado y se ha dado respuesta a esta problemática. Por eso es importante conocerla desde atrás hasta hoy. Vamos a suponer que a lo mejor tu tema tiene que ver con bullying o con acoso escolar. ¿Es un tema nuevo? Pues por supuesto que no. A lo mejor el término tiene pocos años que se empezó a utilizar, pero el problema del acoso, la violencia escolar, es un problema muy viejo. Entonces, habría que rastrear desde el pasado cómo los autores descubrieron ciertas situaciones en contextos diferentes al nuestro, cómo estaba planteada esa problemática, qué respuestas hubo, para tratar de rescatar y tratar de entender hoy en día qué es lo que está pasando. Entonces, recuerda, es buscar una información de atrás hacia adelante y tratar de entender con precisión el objeto de estudio. En la descripción, podríamos hacer como una síntesis de la teoría principal, es decir, lo que otros han concebido de manera conceptual acerca de esa problemática. Por ejemplo, el acoso escolar es un concepto, ¿desde cuándo se empezó a utilizar? La violencia escolar, ¿desde cuándo se empezó a utilizar? ¿Quién fue el primero que lo empezó a utilizar y lo empezó a aplicar dentro de una realidad social, ¿no? Y además, cómo esas situaciones se empezaron a dar y bajo qué parámetros o instrumentos trataron de entender la problemática, es decir, a través de un diagnóstico general. Toda esa información es muy importante reunirla para poder entender el objeto de estudio. Una vez que hayas podido rescatar esa parte histórica y además entenderla desde el punto de vista actual y desde nuestra cultura, entonces
ahora vendría el segundo punto, que es la delimitación, donde definimos con precisión qué es lo que está pasando en nuestro tiempo, con qué población vamos a trabajar, en dónde se ubica. Si van a ser, por ejemplo, niños, pues de qué edad escolar son o de qué grado escolar, de cuál es su edad biológica, cuántos son, si son niños o niñas o es mixto, y tratar de entender en qué contexto están actualmente esa población a la cual pues, nos vamos a dirigir. Por ejemplo, si es continuando con el ejemplo de acoso escolar, pues entonces tendríamos que especificar si están integrados en una escuela, si vamos a hacer nuestra investigación en una escuela, pues entonces cuál es la escuela, dónde está ubicada, si son de un grado escolar, de qué grado escolar, cuántos niños son, y tratar de entender que la problemática que se está reflejando está reportada por autoridades específicas, ¿no? O por personas que han solicitado la intervención. Otro punto también de esto de la delimitación, pues es tratar de desarrollar de manera muy específica el problema, ¿no? O sea, ya tratar de decir con mucha claridad el tipo de población en la cual pues nos estamos dirigiendo. Y además nos ayuda a ubicar de manera directa al lector con mayor precisión acerca de lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Son como elementos importantes de la delimitación. Tercer elemento dentro del planteamiento del problema son las preguntas de investigación. Las preguntas no deben de confundirse nunca con un cuestionario. Unas son preguntas para un cuestionario, una entrevista, y otras son preguntas de investigación. Las preguntas de investigación se les conoce también como preguntas de indagación. Es tratar de cuestionarnos de manera epistemológica acerca de la problemática, ¿sí? Primero, pues hay que entender que el objeto de estudio, ¿no? Encierra una serie de situaciones que necesito yo entender. Y entonces yo me planteo preguntas para poder tratar de conocer a profundidad el objeto de estudio, ¿sí? No es lo mismo decir, ¿desde cuándo hay violencia escolar? A plantearse cuáles son los factores o las causas que originaron la violencia escolar en tal grupo, ¿sí? Es tratar de entender a profundidad el objeto de estudio, conocerlo mayormente. Obviamente esas preguntas no las vas a responder porque no es un cuestionario. La misma investigación las va a ir respondiendo a lo largo de su desarrollo, ¿no? Cuando estés, por ejemplo, en el marco teórico, ahí vas a encontrar muchas respuestas. Cuando estés desarrollando tu programa de intervención, va a ser parte de esas respuestas. Entonces, tienes que desarrollar por lo menos 4 preguntas de investigación que te ayuden a entender y desarrollar y profundizar el objeto de estudio.